continuación, pasamos la palabra a Pilar Vilella con su comunicación El impacto en los medios de comunicación. Adelante, Pilar, tienes la palabra. Muy buenas tardes ya a todas. Muchas gracias a todas las que me han precedido. Me han parecido unas comunicaciones muy interesantes, desde luego muchísima información que procesar y que estudiar. En mi caso, creo que la comunicación elegida es un tema de rabiosa actualidad, podríamos decir. Oímos normalmente a periodistas, legos en materia jurídica, hablar de cuestiones tan sumamente sensibles como son custodias, pensiones de alimentos, órdenes de alejamientos en los casos en los que nos encontramos con procedimientos penales y en ocasiones como si de una cuestión banal se tratase. Puedo hablaros desde mi experiencia. Antes de tomar la decisión de estudiar Derecho y ser abogada de familia, estudié periodismo y estuve trabajando en medios de comunicación. Lo que puedo asegurar cuando yo estuve ejerciendo el periodismo, es que no existía esa especialización como tal, sino que nos íbamos adentrando en el mundo en el que nos tocase en ese momento, periodismo deportivo, periodismo cultural, pero sin una base sólida y en algo tan importante como es el periodismo jurídico. Esta base considero que debería existir. En ese momento no existía. Bien, todos conocemos casos muy mediáticos de los cuales se escucha muchísimo ahora. Por ejemplo, Kim Kardashian, 1.800 millones en un reality, en dos concretamente, hablar de la ruptura con su marido. Otros divorcios conocidos, pues por ejemplo, el de Arantxa Sánchez Vicario con Josep Santacana. Aquí, en muchos titulares, se habla de batalla, de pugna, que además son términos precisamente que los que nos dedicamos al mundo del derecho de familia intentamos evitar por todos los medios. Esto nunca se puede plantear como una cuestión de vencedores, vencidos, de batalla, de ganar, perder. Nunca podemos utilizar estos términos, que sin embargo en medios de comunicación sí que los venimos escuchando. Podríamos incluso calificar de fenómeno sociológico este boom que existe por saber acerca de la vida privada de las personas y de conocer cómo se ha producido esa ruptura de pareja o esa ruptura familiar. Ya digo que muchas veces suben los shares, las audiencias y a la vista de los datos es por lo que podemos decir, por lo que podemos hablar de esta información que es veraz, que es que realmente importa muchísimo a la sociedad lo que ocurre en los entresijos en el interior de una familia. Hablamos de que probablemente este momento sea uno de los más íntimos, uno de los más duros a los cuales una familia se puede enfrentar. Algo tan privado como una ruptura de pareja, que comenzó presuntamente como un proyecto de vida, con amor, con ilusión, se rompe y se ventila además en los medios de comunicación con absoluta ligereza. Concretamente, además, quiero centrar esta comunicación en las consecuencias que esta exposición puede conllevar para los menores de edad. Al final estamos hablando de que la intimidad personal, la intimidad familiar es un derecho fundamental, está recogido en nuestra Constitución y además se configura como límite de otro derecho constitucional, que es la libertad, y concretamente también la libertad de comunicación y la libertad de información. Esa línea en la cual se incardinan estos dos derechos es precisamente la que muchas veces se difumina y es complicado ver cuándo traspasamos una por pues, ejercer otro derecho, en este caso el derecho de información. Pero la libertad de prensa, con un indudable valor en nuestra sociedad, siempre debe quedar supeditada al derecho de la infancia a preservar esta intimidad. Con lo cual, de acuerdo además con normativa aplicable, con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe prevalecer este interés del menor, esta intimidad del menor con respecto a la libertad de información o a la libertad de comunicación. Pero sin embargo, las televisiones, hablo de las televisiones porque considero que es el medio en el cual normalmente suelen verse este tipo de noticias. Y además yo creo que incluso ya no existe línea entre lo que es informativo y lo que es programa. Antes estaba muy claro el contenido que podíamos ver en un informativo y el que podíamos ver en los que todos conocemos como programas del corazón. Considero que esa línea también ha quedado un tanto difuminada. Y se habla incluso de que, según expertos, los programas que han difundido imágenes de menores relacionadas normalmente con sucesos han aumentado la audiencia en un 65%. La ley
asegura una protección de los menores frente a este daño que se pudiese producir en una esfera privada como consecuencia de la información que se vierte en un medio de comunicación. Por tanto, lo primero que hay que plantearse es cómo va a afectar esta exposición al menor de edad o a los adolescentes. Inevitablemente en este punto debemos hacer referencia a un fenómeno, también lo podemos llamar así, que se ha producido en este año 2020. Seguramente muchas de vosotros y muchos de vosotros lo conozcáis, y es el reality, la docuserie de Rocío Carrasco, doña Rocío Carrasco, que sin duda ha venido envuelta en polémica. No es mi intención generar polémica, pero sí analizar lo que esto ha supuesto a nivel televisivo y también en relación a determinados derechos que o se han visto vulnerados o en su momento, como existían menores de edad, sí que se pudieron ver vulnerados. Ya digo que desde un punto de vista legislativo, ¿no? Normativo, y no tanto desde el punto de vista de esa polémica que se ha generado, ¿no? Es importante analizar este debate mediático. En primer lugar, como digo, menores implicados, el tratamiento de la violencia machista y también el tratamiento de determinadas profesiones muy relacionadas con el ámbito jurídico. Ha habido muchas personas, por ejemplo, en este procedimiento que han sufrido hostigamiento, persecución en la calle, enfrentarse a preguntas muy dolorosas sobre las cuales un menor ni siquiera debería estar informado, porque no podemos olvidar, como han dicho mis compañeras anteriormente, que el conflicto pertenece a los padres y a los menores de edad hay que involucrarlos lo menos posible. En este caso no ha sido así. De hecho, se han publicado muchísimas imágenes en las cuales estos menores, que actualmente efectivamente son mayores de edad, en ese momento no habían cumplido la mayoría de edad, con lo cual se podrían haber vulnerado determinados derechos que les correspondían por tener precisamente esa edad. También se ponen en entredicho determinados principios jurídicos fundamentales sobre podemos decir que mucha gente ha opinado sin tener un conocimiento profundo en la materia, en este caso más relacionado con el derecho penal. En muchas ocasiones guiados por percepciones, por elementos subjetivos, por situaciones que objetivamente pueden parecer injustas. Desde luego nadie pone en duda la injusticia y lo terrible que es la situación de que una mujer, cualquier persona, y sobre todo niños, también puedan verse maltratados. Considero que aquí no cabe ninguna duda. Pero, sin embargo, sí que en determinadas ocasiones los medios de comunicación han jugado con el principio de presunción de inocencia y además se han dudado también de determinadas resoluciones jurídicas firmes que en principio no admitían ningún tipo de duda. Por tanto, el hecho de que todos estemos en contra de la violencia de género no es óbice también para criticar el tratamiento mediático que en ocasiones se le puede dar a esta situación, ni que esto sea una patente de corso para poder cuestionar determinadas resoluciones jurídicas en planos. Aquí podemos hablar también de los juicios mediáticos, los juicios paralelos. Es una cuestión importante el poner en entredicho resoluciones judiciales firmes, porque esto conlleva inevitablemente a que toda la sociedad dude de un sistema judicial que en el caso de España es tremendamente garantista. Existen dos verdades normalmente, una verdad material y una verdad judicial. Tenemos que tener en cuenta que los jueces toman decisiones en base a las pruebas que las partes presentan en el procedimiento. Ellos no pueden ir más allá de, por supuesto que se pueden equivocar, no cabe ninguna duda, pero para ello también existen otras instancias que podrán valorar si una decisión de un tribunal acuo es ajustada a derecho o no. Pero lo que no se puede dudar es que un juez solamente puede remitirse a las pruebas presentadas, tanto sean interrogatorios, sea documental, sean testificales. Por eso, aquí hablamos de esta verdad judicial y de esta verdad material. Muchas veces no se puede trasladar al panorama jurídico una verdad material. En este caso concreto, en el de doña Rocío Carrasco, se ponía en entredicho el sistema judicial. Poner en conocimiento de la opinión pública es siempre una opción lícita, por supuesto, pero puede conllevar determinados problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se puede probar aquello que se ha padecido. Y en esos casos el principio de inocencia prevalece. Por tanto, personas a las cuales no se le ha imputado un delito alguno, ni siquiera han declarado ante un juez instructor o incluso habiendo declarado la causa se ha archivado por considerar que no existían pruebas, en ocasiones son luego perseguidas por los medios de comunicación y sufren este llamado juicio paralelo. Los medios de comunicación social, ya sea televisivo, prensa escrita o radiofónico.
Y esto sin duda supone una vulneración del derecho básico que toda persona que se somete a un proceso judicial tiene, que es la presunción de inocencia. Otro principio básico, además está recogido y reconocido por el Tribunal, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que el derecho a la presunción de inocencia exige también que ningún representante del Estado o autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que esta culpabilidad haya sido establecida por un tribunal. A los hechos me remito, que en este caso concreto también ha habido muchas autoridades políticas que se han posicionado hacia una postura. Desde luego, la lucha y la erradicación de la violencia de género debe ser un baluarte de cualquier política, pero no en este caso concreto donde, como repito, esta persona ya estaba juzgada. Por lo tanto, como profesionales de la judicatura, como profesionales de la justicia en general, es necesario luchar por ese respeto a las resoluciones judiciales. Hay algunas directrices también que hablan de cómo se debe tratar la violencia de género en los medios de comunicación. Lo que sí que dicen es que es contraproducente involucrar a terceras personas si no existe una vinculación directa en el caso, aunque tengan lazos de parentesco, aunque tengan lazos sentimentales, y así también con aquellas personas que solamente están relacionadas circunstancialmente. Es recomendable siempre acudir a fuentes cualificadas, a personas con experiencia, a personas especializadas y sobre todo de solvencia contrastada. También muy importante a la hora también de considerar las fuentes, de considerar la información que se va a publicar, qué se quiere conseguir. Especialmente cuando hay menores, hay que valorar el daño que se puede causar con respecto a el impacto que esa noticia va a tener en la sociedad. Debe evitar en todo momento el acoso a la persona agredida y en todo caso publicar mejor testimonios de personas que han podido superar una situación así. Desde luego, a nivel social es mucho más importante ver a aquellas personas que han salido, que lo han superado, quizás que en muchas ocasiones el morbo, como puede ocurrir con esta persona, que es una persona conocida. Por tanto, voy a concluir porque además supongo que estaréis todos muy, muy cansados después de tantas horas, pero considero que es muy importante que un asunto tan sumamente delicado como es el de la violencia de género cuente con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados, con psicólogos, perdón, que sean expertos en la materia, que sepan utilizar y hacer entender la terminología jurídica correcta. En estos casos, por supuesto, los periodistas, pero también sabemos que en la mayoría de las ocasiones los periodistas recurren a expertos y lo que debería ser es que estos expertos lo sean realmente y que además den opiniones imparciales, opiniones objetivas desde su más estricto conocimiento. Personalmente no se me ocurriría hablar de una enfermedad jamás, no tengo conocimientos médicos, no se me ocurriría utilizar términos de ingeniero industrial, no tengo tampoco ningún conocimiento en esta materia y considero que con el derecho, con la psicología, a veces da la impresión de que todo el mundo puede opinar. ¿Qué nos lleva a esto? Pues haber escuchado en televisión términos como demanda penal, a señalar como culpable a una persona cuya causa fue sobreseída, incluso hablar de un término que todos vosotros sabéis que actualmente no está permitido por el Consejo General del Poder Judicial, que es el término, por ejemplo, del síndrome de alienación parental, que fue acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en los años 80 para hablar de cuando una persona alienaba, en este caso a un menor, en contra del otro progenitor. Unas compañeras han hablado de manera muy correcta de alienaciones parentales, de interferencias, parentales, pero este término en jurisprudencia, el Consejo, diferentes asociaciones han propuesto su no utilización, ¿no? Entiendo además que este término debe dejar de utilizarse, pero independientemente del que el padre que aliena o el padre que genera un conflicto sea hombre o mujer. El rigor informativo debe exigirse en cualquier materia, pero de manera muy especial en esta cuestión tan sensible. Se ha aprobado además recientemente la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, entra en vigor el próximo 25 de junio y no se aborda precisamente el tratamiento de menores en los medios de comunicación. Considero que se ha podido perder una oportunidad fantástica para hacerlo y para, sobre todo, preservar
este derecho que los menores tienen en los medios de comunicación a que se respete íntegramente su imagen y su opinión. Bien. Los profesionales, a veces bien por falta de conocimiento, de formación o de especialización, hablo de los profesionales de los medios de comunicación, en ocasiones también por la rapidez que los medios muchas veces nos exigen, siguen teniendo dudas cada vez que tienen que afrontar un diálogo, un trabajo en el cual los menores de edad son los protagonistas o los receptores del mismo. Por tanto, como última conclusión y última recomendación, creo que sería muy recomendable fomentar las formaciones a los periodistas de los medios de comunicación para poder obtener esa excelencia en las noticias que abordan asuntos tan delicados. Excelencia que, por supuesto, exige a todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso donde hay menores. Muchísimas gracias a todos. Pilar, aquí por el chat, Irene Sendín te hacía un planteamiento. Dice, conocemos los riesgos de la mediatización de los conflictos. Quizás como abogados podemos intentar que nuestros clientes no lo hagan público. Si ya es público, ¿cómo podemos paliar las consecuencias en los menores según tu experiencia? Pues yo creo, Irene, que es muy complicado y más ahora que la información está al alcance de todos. Cualquiera se puede meter en Internet, los niños tienen un manejo absoluto. Entonces, creo que la responsabilidad real en estos casos está en los padres. Yo te tengo que decir, Irene, que tampoco he llevado casos mediáticos, pero sí que tengo muchos compañeros cerca que han visto cómo la información ha saltado y llega un momento que es absolutamente imposible de controlar. Entonces, yo lo que creo, primero, para paliar las consecuencias, una vez ya el daño está hecho, incluso sabéis que hay muchos menores que se encuentran con problemas cuando van al colegio, porque pues, los compañeros han visto, han oído a los padres. Entonces, desde la visión de los padres, tanto de posibles compañeros, para que esos niños se encuentren lo menos mediatizados posible, primero, la responsabilidad es absolutamente de los padres y si el daño ya está hecho, para paliar las consecuencias es vetar en parte el acceso a los medios de comunicación en la medida que esas informaciones le puedan hacer daño y sobre todo también ser muy claros con los menores. Los menores yo creo que no son tontos y saben. Entonces, si están viendo que sus padres se van a divorciar, que los padres les sienten también y les expliquen qué está pasando. Las redes sociales, Pilar, también acompañan a todo este tema de los medios de comunicación. Perdona, Gonzalo, estaba leyendo el chat y no te he escuchado, dime. Me refería al tema de las redes sociales de los medios de comunicación, porque una cosa es lo que se transmite en televisión y otra cosa es lo que transmiten permanentemente en sus redes sociales los medios de comunicación. Por tanto, si van con un tema, están 24 horas del día hablando de ese tema, porque es lo que les da audiencia, como tú has indicado. Efectivamente, que es que además es una audiencia que luego se retroalimenta con las redes sociales. Las redes sociales pueden ser utilizadas desde el punto de vista más positivo, porque es verdad que son una herramienta importantísima para la comunicación, pero también es cierto que muchas veces pueden ser peligrosas y además contamos con hay un término que se llama, que he leído algo sobre ello, que es la infoxicación. Acabamos intoxicados de tanta información que tenemos. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, creo que ya debemos incluir en este pack televisiones, radios, los medios de comunicación tradicionales, pero también, por supuesto, la Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto. Estaba leyendo la intervención de Meli y estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, por supuesto que existen las interferencias parentales, está claro, lo vemos diariamente en nuestro trabajo, pero es cierto que como no podemos utilizar este término, lo que no podemos tampoco permitir es que los medios de comunicación lo utilicen, porque entonces se produce como una doble información. Vamos a hablar correctamente, vamos a hablar de interferencias, efectivamente, pero sí, hablar desde el rigor, ¿no? Y que los medios de comunicación creo que son los primeros que lo tienen que hacer. Hablabas de la especialización para periodistas y profesionales que trabajan en los medios de comunicación. ¿Tú crees que es necesario un proceso de aprendizaje y de formación para manejar terminología que ayude a este tema? Porque
hablamos de violencia de género y usamos unos términos más complejos que a veces desorientan el tema, ¿no? Sí, totalmente. A ver, la especialización en realidad se exige en todo. Es necesaria para los operadores jurídicos, para jueces, fiscales, abogados, todos los que intervienen en el proceso, en el procedimiento judicial, para mí es algo fundamental. Y creo que también lo podemos exigir a estos medios de comunicación. Y además es que existen, es curioso, ¿no? Todos vemos máster en periodismo deportivo, máster en periodismo cultural, el periodismo jurídico, que además está a la orden del día, todo está, como sabéis, judicializado, con lo cual conocer y manejar esta terminología es algo totalmente fundamental. Entonces, debería, por una parte, la práctica, está claro que el hábito hacia el monje y que la práctica hace que la gente que se va adecuando a estos términos los utilice con mucha soltura, pero también es cierto que si un periodista va a manejar de manera continua información que tiene a su vez carga jurídica, debería antes darse una formación, yo creo, ¿no? De la misma manera que nosotros nos especializamos, los médicos se especializan, existe en realidad una especialización en todo. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo cuando estudiábamos periodismo que decían que el periodista sabe mucho de todo y en realidad no sabe de nada. Pues cuando se hablan de temas tan sumamente delicados, este dogma no debería cumplirse, ¿no? Debería saber mucho de lo que está hablando para utilizar de manera correcta esa terminología. No sé si hay más preguntas. Sí. Hablando del tema, Pilar, yo creo que debía haber alguna materia transversal también en las carreras de Derecho y Periodismo para hablar de estos temas, ¿no? Y sobre todo la protección del menor, que es lo que siempre se reivindica y creo que es lo más importante. Sí, lo que pasa que al menos en periodismo, ya digo, yo hablo de hace unos años, yo estudié donde mi anterior compañera en Pamplona y no se estudiaba, en periodismo no se estudia Derecho y en Derecho no se estudia periodismo, salvo que te quieras dedicar a estudiar alguna materia complementaria, alguna materia optativa, pero entonces ya tiene que ser algo voluntario. Se estudia Derecho de la Información, pero es una asignatura en la cual apenas da pie a todo esto y además yo creo que esta sensibilidad que tenemos a día de hoy con el menor no existía tampoco antes. Estudiando un poco este tema he llegado a leer que, bueno, y esto se sabía, ¿no? Pero que muchas veces a las revistas, lectura sola, cuando hablamos de las revistas del corazón, eran los propios padres los que llamaban para dar una exclusiva. Voy a estar con mi hijo en el parque de atracciones. Entonces los periodistas iban. Yo creo que a día de hoy eso se respeta un poco más. Quiero pensar que se respeta, pero esto hace 10 años era la tónica habitual en medios de comunicación. Levantar el teléfono y llamar al fotógrafo, llamar al periodista para que fuese a grabar. Y muchas veces también eran los padres, ¿no? En este caso estoy hablando solamente de la imagen, ¿vale? De la imagen del menor, pero también cuando había un divorcio, cuando había cualquier tipo de proceso judicial, pues también podían ocurrir este tipo de situaciones. Pilar, sí, Nuria, efectivamente. Nuria habla de interferencias parentales y parentales. A ver si encontramos otro término un poquito más escueto, porque cada vez que tenemos que hablar de esto, la verdad es que es un término, pero sí, por supuesto, quizás solamente hablar de parentales lo podemos, lógicamente por inercia, derivar a uno de los sexos, cuando en realidad se pueden producir por ambos, ¿no? Entonces sí que es cierto que se debería encontrar otro término que englobe todas estas situaciones que desgraciadamente nos encontramos, los psicólogos y los abogados. Pilar, yo te iba a recoger precisamente esto que comentaba Nuria Villanueva por ahí, porque justo ayer, entre las distintas cosas que se publicaron en redes, se publicó un comentario que había hecho Santiago Madrid sobre estas interferencias y enseguida se interpretó en el sentido de que habíamos pasado a culpabilizar a los padres. ¿Vale? O sea, como decimos que el síndrome de alienación parental no existe porque se utilizaba en contra de las mujeres, pues parece que ahora se entiende que si decimos interferencias parentales estemos culpabilizando esta vez a los hombres, ¿no? Entonces, es esa búsqueda que dice Nuria, mientras no tengamos otro concepto,
que este puede ser largo, pero utilizar uno aunque sea así de largo para evitar que nadie nos posicione, sobre todo los coordinadores de parentalidad, en un lado o en otro. ¿Tú cómo lo ves? Es que ahora mismo es muy complicado. A ver, la parentalidad en realidad es cierto que es un término asexuado. O sea, lo que pasa es que ahora lo podemos relacionar. Eva está diciendo interferencias en el ejercicio de la parentalidad. También podría ser posible utilizar ese término. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es ni hablar ni de un sexo ni de otro. Es que no, desgraciadamente esto existe en uno y en otro. No vamos a hablar ni siquiera de porcentajes, pero tenemos que darle un nombre porque existe. En los procedimientos judiciales, cuando existe una alta conflictividad, lógicamente ocurren este tipo de situaciones. Normalmente, y mis compañeros creo que lo podrán corroborar, son dos cuestiones normalmente, dinero e hijos. Por pocas cosas se discute más en un procedimiento judicial. Cuando es dinero, bueno, pues hay que estar especializados, por supuesto, pero no se dan estos problemas tan graves que acaban afectando a los niños a unos niveles totalmente preocupantes, ¿vale? Entonces, especialmente cuando el conflicto ronda en torno a los niños, también hay que decir las cosas como son, y esto existe por parte de uno y por parte de otro. Entonces, parentalidad, a mí personalmente no me recuerda a padres en exclusiva. La parentalidad es un concepto, como digo, asexuado, podríamos decir. Entonces, hablar, por ejemplo, de interferencias en el ejercicio de la parentalidad es una manera de llamarle. Muchísimas gracias, Pilar. Por aquí, Carmen. Bueno, sí, perdona, Carmen. Sí, perdóname, bueno, no quería... Hay progenitores de parejas del mismo género. Yo lo comentaba que el otro día tuve en el despacho precisamente una pareja que tenían una niña adoptada y todo, y ambos son hombres. Incluso comentaba que en este tema de ser mi cliente una mujer estaríamos en violencia de género. Entonces, a veces nos olvidamos de que en las familias son personas y que la mayoría de las veces ya no hay género. Toda la razón, sí. Estaba hablando sobre todo de esa del sexo de la palabra, ¿no? Del femenino masculino de la palabra, más bien, ¿no? Por supuesto que que también se pueden dar estas situaciones en parejas del mismo sexo. Muchísimas gracias, Pilar.